Bien, un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Javier Cuadros y les doy una calurosa bienvenida a esta charla jurídica denominada La concepción racionalista y persuasiva de la prueba, organizada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Javier Cuadros, conjuntamente con el doctor Ricky Benavides, en representación de la universidad. Estamos muy contentos de tenerlos aquí presentes y estamos también muy honrados de contar con la presencia del doctor Johnny Batalla Mena, un destacado profesional del derecho, eh, experto y diría yo una eminencia en derecho probatorio, profesional de Colombia, y en este momento él está en Girona haciendo su máster de razonamiento probatorio, pero la distancia no impide que él nos comparta esta charla académica, por lo cual estamos profundamente agradecidos, doctor Johnny Batalla, y sabemos pues que va a ser una excelente intervención la suya. Simplemente para explicar un poco la dinámica de la charla, el doctor Johnny Batalla tendrá aproximadamente como máximo unos 40 minutos, quizás un poquito más por el tema, y posteriormente se procederá pues, a responder las preguntas. Preguntas que los espectadores pueden plantear en el chat respectivo, y una vez que termine la presentación, yo procederé pues, a leer. Desde ya ofrezco unas disculpas si es que no podemos responder a todas las preguntas por cuestiones de tiempo, sobre todo porque la selección de Colombia y Ecuador jugarán, así que tenemos que también darle pues, prioridad a eso, no, de broma. Pero el interesante que es el tema, es posible pues, que hayan bastantes preguntas y por cuestiones de tiempo no las podemos resolver. Y también al final haremos el sorteo del libro Pruebas y Convicción, del autor, el maestro Jordi Ferrer Beltrán, para lo cual, pues como se hizo la vez pasada, pues hará un sorteo electrónico de acuerdo a la numeración del asistente, y si la persona favorecida, pues se le dará la palabra, el micrófono, para que indique que está ahí presente, y con eso pues ya tendrá el derecho a tener su libro. Bien, pues sin nada más preámbulo que realizar, pues nuevamente muy agradecido, doctor Johnny Batalla, en nombre de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Bienvenido, y la ponencia es toda suya. Vamos con la presentación, doctor. Ahí pueden ver, sí. Sí, puedes ampliarla en presentación 2. No está ampliada, ¿no? No, ahí está perfecto. Ya, perfecto. Bueno, tardes en Sudamérica, sobre todo en Ecuador. Quiero dar un especial saludo y un agradecimiento a Dios por esta charla con nuestros compatriotas, hermanos ecuatorianos y todos los que nos escuchan en Colombia también. También quiero agradecer a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a la Facultad de Jurisprudencia y al doctor Xavier por esta invitación aquí hoy a hablar de razonamiento probatorio y hacerlo desde la concesión racional y persuasiva de la prueba. Podemos ir, doctor Xavier, con la segunda. ¿Sí está bien ahí? Sí, está bien. Hoy vamos a charlar sobre dos grandes concesiones de la prueba: la concesión racional de la prueba y la concesión persuasiva. Estas dos grandes concesiones, si de pronto se ve una charla muy abstracta o teórica, el fondo de prácticas, conocer la concesión racionalista de la prueba y la concesión persuasiva. Estas dos concesiones han marcado el panorama del derecho. Las concesiones llevan más de 2 siglos en este panorama probatorio,
Y es por eso tan importante que nosotros en Sudamérica conozcamos sus elementos relevantes, o sea, sus elementos disímiles, es decir, que esos elementos de cada concesión nosotros los tengamos claros para poder saber y distinguir en la práctica cuando estamos en presencia de una concesión persuasiva y cuando estamos en presencia de una concesión racionalista. Entonces, pasamos a la tercera diapositiva para hablar de los elementos de la concesión racionalista y persuasiva. Decía, estas dos grandes concesiones tienen cuatro elementos que son disímiles a cada concesión. Es decir, la concesión persuasiva, estos cuatro elementos tienen que estar comunes en toda legislación. Y la concesión racional también tiene cuatro elementos que tienen que estar disímiles en cada procedimiento normativo. Pero no se pueden interpretar. Y estas dos concesiones responden al primer elemento con la siguiente pregunta. ¿Qué significa que un hecho o que un enunciado sobre los hechos está aprobado en un procedimiento? Y para la concesión persuasiva, esta pregunta se responde en el siguiente sentido. Un hecho está aprobado en el proceso, o un enunciado está aprobado en el proceso cuando el juez se convence, o sea, las pruebas lo convence, es decir, esas pruebas le crean en su psiquis que efectivamente el hecho ha sucedido. Situación que solo lo da el elemento de prueba. El elemento de prueba es el vehículo para que el juez en su mente se convenza del hecho, es decir, cree una creencia en su mente de que la proposición existe, es decir, existe el homicidio de Pedro mató a Juan. Es así que el primer elemento de la concesión persuasiva es el convencimiento, la íntima convicción, es decir, los medios suasorios llevan convencimiento al juez. En cambio, para la concesión racional, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es la corroboración suficiente. Aquí no interesa la mente del juzgador, sino que las pruebas son las que van a corroborar que el hecho existe, sobre los hechos existe. Pedro mató a Juan, son las pruebas que van a determinar si Pedro mató a Juan. Entonces vemos ya la primera gran diferencia de estas concesiones, queridos participantes y queridas participantes, queridos doctores, queridas doctoras. Es así que ya pueden ver que la concesión racionalista, la prueba, nada tiene que ver la mente del juzgador, es decir, nada tiene que ver el elemento psicológico, sino la corroboración. Entonces ya tenemos el primer elemento disímil a cada una de las concesiones. El segundo elemento es principio de mediación fuerte. Para la concesión persuasiva, sí, decir que un hecho está aprobado en el proceso, es decir, que yo me convenza a través de las pruebas, por ende, el principio de mediación tiene que ser fuerte. El juez tiene que estar presente en la práctica de la prueba, el juez tiene que estar presente en la práctica del testimonio, porque la prueba es lo que lo va a convencer, como dije, es el vehículo que llega a su mente para que él se convenza del hecho. Por lo tanto, el juez tiene que mirar el testigo a los ojos, saber cómo narra, el juez tiene que mirar al testigo para saber qué clase de testigo es, si es un testigo bien vestido, si de la forma de narrar es preciso y clara. El juez tiene que mirar el documento, el juez tiene que mirar al perito cuando el perito va a hablar sobre qué métodos utilizó para llegar a la conclusión en la pericia. Entonces, principio de mediación demasiadamente fuerte. Y es así que ese principio de mediación se utiliza también como categoría de valores, de valoración de la prueba. El principio de mediación en la concesión persuasiva se utiliza como valoración. Es un principio de mediación demasiado fuerte. Es así que cuando se entró en la pandemia, hubo muchos críticos, sobre todo en el proceso penal, que decían que los juicios virtuales no se acomodaban al proceso porque afectaba
el principio de inmediación, porque el juez no podía mirar al testigo y saber cómo estaba narrando. Esta fue una de las dificultades con los amantes de la concesión persuasiva. En cambio, para la concesión racionalista de la prueba, el principio de inmediación es débil. El juez, en la concesión racionalista de la prueba, simplemente verifica la práctica de la prueba, es decir, tiene que verificar si el testigo que está narrando efectivamente sí está plenamente identificado, es decir, la práctica del testimonio, muéstrame su cédula, venga, verifico si usted sí es verdaderamente Juan Pérez, si usted sí es verdaderamente Jairo Parra. Entonces, efectivamente, ese principio de mediación débil es solo la práctica de la prueba. Solo en la práctica, no se utiliza un principio de mediación fuerte en la concesión racional de la prueba, es decir, el principio de mediación no nos sirve como categoría de valoración. Entonces, mire cómo se van separando las dos concesiones, ¿no? Cómo son muy distintas entre sí. Ahora seguimos con el tercer elemento de la concesión persuasiva, que es ausencia de motivación. Si yo como juez las pruebas me convencen, es decir, las pruebas me puedo extraer de ellas una creencia, es decir, yo me convenzo de que Pedro mató a Juan, yo me convenzo que en el accidente de tránsito el demandado efectivamente tiene que pagar el daño por responsabilidad civil extracontractual. Si yo me convenzo, si yo creo en lo que las pruebas me dicen y psicológicamente yo efectivamente tengo ese convencimiento, yo no motivo, porque cuando usted se convence no tiene necesidad de motivar. Entonces vemos que la motivación en la concesión persuasiva hay ausencia total. Cuando yo creo, yo me convenzo en algo, pues me estoy convenciendo en mi mente, no necesito expresar mucha motivación o una motivación muy débil, muy vaga. Entonces vemos cómo esta concesión se ve muy recalcada en nuestros sistemas cuando el juez hace una narración muy precaria de los hechos y dice que de acuerdo a la sana crítica, de acuerdo a los sistemas de la lógica y a los métodos científicos, pues efectivamente el demandante tiene razón y condena al pago, bien sea de una culpa contractual o una culpa extracontractual. Entonces, como ustedes ven, ausencia total de motivación. En cambio, para la concesión racional de la prueba, el tercer elemento, que es la motivación, aquí sí hay una exigencia absoluta. En la concesión racionalista se le exige al juez una motivación exhaustiva, una motivación desde el punto de vista analítica, es decir, debe valorar cada prueba individualmente, su peso, sus credenciales, ¿cierto? Que se llama también motivación atomista. Y debe, una vez haga ese análisis de la prueba individual, las características, sus credenciales, ¿cierto? Lo que extrae de la prueba, ahora sí hace una valoración en conjunto, holística. Y una vez haciendo la valoración en conjunto, determina si está en el grado de suficiencia para poder definir el estándar que necesita de acuerdo en el proceso que está. Si está en un estándar más allá de toda duda razonable, está en un estándar penal o si está en un estándar civil en la preponderancia del medio de prueba. Entonces, como ustedes ven, son también muy distintas en el tercer elemento persuasiva de la concesión racionalista. El cuarto elemento es ausencia de recursos. Cuando quiero decir ausencia de recursos, quiero matizar lo siguiente. Si yo me convenzo, si las pruebas me convencen, si las pruebas me llegan a ese punto psicológico de decir que está probado un hecho, pues el recurso tiene que ver solo con la quaestio juris, es decir, con la norma. Es decir, los recursos en una concesión persuasiva son fuertes, es desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque no hay forma de recurrir en cuanto a las cuestiones fácticas, porque las cuestiones fácticas, como no hay motivación, el juez cuando se convence no hace una motivación exigente o una motivación drástica, se podría decir. Entonces, los recursos en la concesión se limitan a cuestiones jurídicas. En cambio, para la concesión racionalista de la prueba,
los recursos son vitales, tanto de quaest iuris como de quaestio facti. Es decir, aquí como el juez en la concesión racionalista de la prueba hace una verdadera justificación a través de la motivación, tanto individual y tanto en conjunto, es fácil poder detectar cuál fue su justificación, cuál fue su razonamiento. Es decir, el fallo es intersubjetivamente controlable. Por eso los recursos en una concesión racionalista de la prueba son fundamentales, es decir, el principio de contradicción. Y se da en todas las etapas del procedimiento, en primera instancia, en segunda instancia y en los tribunales de casación. ¿Por qué? Porque el recurso tiene las dos vías, la vía de la quaestio iuris y la vía de la quaestio facti. Una vez dejando precisado los 4 elementos de cada concesión persuasiva, y habiendo también fijado los 4 elementos de la concesión racionalista de la prueba, tengo que seguir recalcando que estos 4 elementos no se pueden cruzar. Es decir, estas concesiones no se pueden cruzar en ninguna legislación procesal. Pero, como vemos, nuestros países hacen de eso caso omiso. Si tú coges cualquier código de nuestras latitudes, vemos que los artículos de nuestro estatuto procesal combinan las dos concesiones. Y estas dos concesiones son como unas fichas de dominó o como se puede decir, cuando se da la una, efectivamente se da la otra. No se pueden combinar. Desde el punto de vista contextual, no es posible mezclar las dos concesiones, ni la persuasiva ni la racionalista. Entonces, miremos en sus estatutos, mi querido doctor Xavier, tenemos, por ejemplo, el artículo 164 del Código Orgánico General, el COGE. El Código General dice en el artículo 164, valoración de la prueba. Para que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador, deberá solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este código. La deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juzgador tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar la decisión. Si miramos el artículo 4, vemos que aquí solamente le exigen al juez que tenga en cuenta las pruebas que le sirven para justificar la decisión. Si nosotros vemos la concesión racionalista de la prueba en su primer elemento, que es la corroboración suficiente, y en la exigencia de motivación, usted no puede solamente hacer un análisis de las pruebas que le van a justificar su decisión. Usted tiene que verificar tanto la prueba del demandante como la prueba del demandado. Es decir, también tiene que explicar las hipótesis que se dan en el razonamiento, las hipótesis de refutación, tanto la hipótesis de las excepciones y tanto la hipótesis de la pretensión, es decir, la hipótesis de acusación y la hipótesis de la defensa. Pero si miramos aquí, vemos que en su país se pueden dar fallos donde solamente el juez se relaciona a una sola prueba. Y este es el problema de este artículo. El juez puede decir, de acuerdo al testimonio, ¿cierto? Está justificada la decisión. Es decir, la resolución, la justificación. Esto es lo peligroso en el artículo 64 de su estatuto procesal, que el COGE. Entonces vemos cómo empiezan a mezclar las concesiones. Artículo donde se da, no de dar, porque las concesiones funcionan como un rompecabezas, el juego de rompecabezas. O sea, solamente se pueden instaurar en procesos donde se acoplen los 4 elementos, sea
sea la concesión persuasiva y sea la concesión racional. No se puede mezclar, repito, y me vuelvo cansón en esta parte. El artículo 295 del Código Orgánico General del Proceso, en su numeral 4, dice lo siguiente: si el asunto es de puro derecho, se escucharán las alegaciones de las partes, la o el juzgador emitirá su resolución y notificará posteriormente la sentencia por escrito. El artículo 295 del COGE tiene que ver con la resolución de las sesiones previas. Y dice el numeral 4, terminados los alegatos, el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudarla para emitir su resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este código. Es un artículo totalmente adscrito a la concesión persuasiva. Mire, el juez debe formar su convicción, es decir, las pruebas lo van a convencer para poder decretar la resolución o sobre las excepciones previas, porque el artículo 25 habla de excepciones previas. Entonces miremos cómo empiezan nuestros códigos a empezar a mezclar la resolución, las concesiones. También tenemos otro artículo importantísimo, que es el artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos, el COGE, que trata de lo siguiente: audiencia de juicio. La audiencia de juicio se realizará en el término máximo de 30 días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar, conforme con las siguientes reglas. Enumera una serie de reglas, ¿cierto?, que van enumeradas, y en el artículo 7 dice lo siguiente: terminada la intervención de las partes, la o el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudarla dentro del mismo día para emitir su resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este código. Hombre, este es un artículo totalmente adscrito a la concesión persuasiva. Dígame, ¿usted cómo hace para poder controlar una decisión donde el mismo artículo 297, en el numeral séptimo, le está diciendo: terminada la intervención de las partes, la o el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudar dentro del mismo día? Tenemos un grave problema en Ecuador. Cuando se termina la audiencia, se le exige al juez dictar sentencia o dictar el sentido del fallo ahí. Y vemos que la mayoría de veces que se hace eso, pues prácticamente el juez está dictando una sentencia de acuerdo a lo que él se convenció, de acuerdo a lo que las pruebas lo convencieron, totalmente distinto a una concesión racional de la prueba, que el juez dicta sentencia no con su mente, sino de acuerdo a lo que las pruebas le corroboran a nivel de suficiencia, de acuerdo al estándar para cada proceso. En este caso, en sana crítica, como dice el COGE. Pero yo no puedo tener la sana crítica y al mismo tiempo tener la concesión persuasiva de la prueba en mis ordenamientos procesales. Entonces, hombre, esto es importante. No vio que inicia de forma abstracta, pero va aterrizando en nuestras legislaciones, va aterrizando, y ustedes pueden detectar artículos totalmente adscritos a la concesión persuasiva. Hombre, si el juez se convence, ¿cómo usted controla algo que el juez se convence en su mente? No hay forma. Entonces, claro, para un buen debido proceso, para una decisión justa, es mucho mejor la concesión racionalista de la prueba. Y seguimos con muchos artículos. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el artículo 5 dice lo siguiente, numeral 3: la duda a favor del reo, la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria debe tener el convencimiento de la culpabilidad de las personas procesadas, más allá de toda duda razonable. Hombre, aquí el artículo 5 del Orgánico Integral Penal, pues está manifestando que el estándar para dictar
la decisión es más allá de toda duda razonable, pero de acuerdo al convencimiento que le crea. Entonces, hay muchas críticas. Aquí en Girona se critica mucho el estándar de más allá de toda duda razonable porque es un estándar muy vago. Por eso está que el juez dicta la sentencia, no hay forma de poder controlar intersubjetivamente la decisión, es decir, la motivación es una motivación muy escueta, y cuando usted a través de una decisión la motivación es escueta, pues lógicamente que se viola algo, se puede decir precioso para el debido proceso, como es la contradicción y el derecho de defensa. Si a mí no me dicen claramente cuál fue la justificación, cuáles fueron las razones para que usted como juez dicta sentencia, pues lógicamente yo cómo hago para interponer los respectivos recursos. Seguimos con el Código Orgánico Integral, artículo 453. La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias, materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Hombre, no hay artículo más adscrito a la concesión persuasiva que el 453 del Código Orgánico Integral Penal. Hombre, el juzgador debe llevarse al convencimiento de los hechos de acuerdo a las pruebas que le lleguen. Descrito lo que manifesté en precedencia en cuanto al primer elemento de la concesión judicial, de la concesión persuasiva de la prueba, en el sentido de que qué significa que un hecho o que un enunciado sobre los hechos esté probado en un procedimiento, es que el juez se convenza de ello. Y o el estatuto del Código Orgánico Integral Penal manifiesta lo siguiente, abro comillas, la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción. Vemos que es un artículo completamente adscrito a la concesión persuasiva de la prueba. Entonces, ya sabemos los paradigmas que deja un artículo como esto, porque si el juez se convence, pues lógicamente no va a haber motivación. Los recursos en cuanto a las circunstancias fácticas van a ser muy pobres. Entonces, vemos que las concesiones en la práctica son muy importantes. Vemos que no podemos hacer esto en nuestros ordenamientos procesales. Debemos de mejorar muchos ordenamientos procesales, que sean unos ordenamientos que nos lleven a una verdad en el proceso, una verdad como correspondencia. Debemos de tener procedimientos que sean apalancados en la concesión racional de la prueba, con todos sus 4 elementos. Es decir, que sean como una pieza, un rompecabezas, que está la última pieza, efectivamente se acople de manera perfecta. Mi querido doctor Xavier, pasamos a la cuarta. Una vez precisados los 4 elementos, tanto de la concesión persuasiva de la prueba y la concesión racional de la prueba, tengo que manifestarle lo siguiente. Es importantísimo hoy saber la importancia, y perdón por la redundancia, de valorar la premisa menor en el mundo contemporáneo. A través de un argumento descriptivo manifiesto que la prueba tasada, la íntima convicción, el principio de mediación fuerte, la valoración del testigo, la idea de que el juez pueda mirar a un testigo y saber si está mintiendo o cometiendo errores sinceros, no tiene más valor epistémico que cuando en la Edad Media se comprobaba que alguien era culpable con la prueba del hierro candente o del duelo. Se trata de una forma de obtención de conocimiento tan irracional como esta. Hombre, estos temas o instituciones como la valoración del testigo a través de un principio de mediación fuerte, el juez sigue pensando de que con solo ver entrar a un testigo en una sala de audiencias y solo mirarlo en la cara, ya sabe si el testigo va a decir la verdad. Eso está
ya hoy desahuciado prácticamente. Hoy a través de la psicología del testimonio nos damos cuenta la fragilidad de la memoria. Nos damos cuenta que cuando en nuestros procesos, después de que un hecho ha sucedido hace 4 años, llevamos una serie de testigos al proceso. Dígame, ¿qué puede recordar un testigo después de 4 años? Si la psicología del testimonio nos ha demostrado la fragilidad de la memoria, es decir, que las personas después de un hecho que pudieron percibir, un accidente de tránsito, un atraco, a la hora empiezan a perder eh, esa memoria de ese hecho que percibieron a través de sus sentidos. Esto no lo dice Johnny Mena, lo dicen autores que se han dedicado a esto, como Eduardo Manzanero, para que anoten, por favor. El doctor Eduardo Manzanero es un psicólogo experto aquí en España y es una de las personas que más sabe de la psicología del testimonio. Ha hecho estudios empíricos, pero demasiadamente importantes. Ustedes lo buscan en Academy, Google Academy, y ahí les va a aparecer una serie de artículos donde ustedes van a empezar a mirar cómo es de frágil la memoria, cómo nosotros estamos prácticamente haciendo hechicería en nuestros procesos cuando traemos un testigo a un proceso después que el hecho o el homicidio o el hurto o la extorsión sucedió 3, 4, 5 años y pensamos que ese testigo, con el dicho que dice, podemos hacer inferencias de manera razonada para llegar a una decisión. Eso es absolutamente perverso. Eduardo Manzanero, como lo recomiendo, por favor, búsquenlo, léanlo. Esta charla que yo estoy dando hoy aquí es como un insumo, un mínimo insumo de lo poco que yo he estudiado sobre estos temas para que ustedes tengan la posibilidad de nutrirse y ustedes mismos trabajen en estos temas de la razonabilidad, estos temas del razonamiento probatorio. Es muy importante que aprendamos hoy en día la importancia que tiene la valoración fáctica, la valoración de los hechos. Entonces, debemos de abandonar todas esas instituciones que nos hacen daño. O sea, la convicción no nos sirve. La convicción nos crea un problema de falsos errores, tanto errores positivos como errores negativos. Es decir, condenas falsas, tanto a soluciones como a exculpaciones. Vamos con, mi querido Javier, con la... Una vez examinado los criterios mencionados en precedencia y determinar que están basados en equívocos de distintos tipos que han sido desmontados de manera sistemática y al mismo tiempo, incluso por la literatura que ha reexaminado y clarificado nociones cruciales para entender el funcionamiento de la prueba en sede judicial. El concepto de hecho, cuando yo les mencionaba los elementos de las distintas concesiones, recalcaba que qué significa que un hecho o que un enunciado sobre los hechos esté probado en el proceso. Significa que para la concesión persuasiva es que el juez se convence y para la racional es que esté corroborado. Es muy importante hoy en día saber que el concepto de hecho es un concepto que se tiene que estudiar. Tienen que anotar, por favor, una de las personas que más trabaja el tema de los hechos es Micheli Tarufo. Micheli Tarufo, en su obra La Probana de Fatti o La Prueba de los Hechos, trabaja muy bien el concepto de hechos y pues llega a la conclusión que los hechos no se llevan al proceso. Lo que se lleva al proceso son las proposiciones. Es decir, Pedro mató a Juan es una proposición, un enunciado descriptivo, porque usted no lleva el homicidio existe o no existe. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar estos temas? Porque cuando usted como demandante lleva, por ejemplo, una pretensión sobre una culpa extracontractual en accidente de tránsito, usted no está llevando el accidente automovilístico, usted está llevando es una proposición donde usted como demandante está diciendo, hombre, el dueño del vehículo B debe responderle al peatón que atropelló de nombre Juan. Es decir, usted lleva esa proposición y lleva unas razones para que esa proposición
efectivamente pueda ser corroborada en el proceso. Es decir, a través de una sentencia diga, hombre, la proposición que usted me trajo aquí es verdadera y por lo tanto le doy la razón. Entonces, si nosotros llevamos proposiciones, lo que se prueba en el proceso es una proposición, es decir, que esa proposición efectivamente tenga probabilidad de que sucedió en el mundo exterior. No llevamos hechos. Entonces, es muy importante recalcar esto y casi en todas mis conferencias sigo insistiendo en que el concepto de hecho debemos de estudiarlo, debemos de saber que el concepto de hecho en el proceso es un concepto de proposición. ¿Ya? Son proposiciones, se llevan enunciados descriptivos y saber qué distintos hechos se dan en el mundo exterior. Se han hecho, inclusive intencionales, hechos neutros, se dan hechos emocionales y por lo tanto debemos de empezar a distinguir esas tipologías de hechos. La ambigüedad del término prueba, vuelvo e insisto, la prueba es un concepto polisémico, es una palabra ambigua, hay que desambiguarla. La mejor noción de prueba es la que ha afincado el maestro Micheli Tarufo, que en paz descanse, que decía que la prueba no era otra cosa que el conocimiento de lo que sucedió en el mundo exterior que se lleva al proceso. Es decir, las pruebas son las razones que sirven para corroborar la proposición que yo llevo al proceso. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar estos temas y empezamos a decir, hombre, la palabra prueba puede significar varias cosas, o sea, es ambigua, entonces tengo que desambiguarla, tengo que saber cuándo hablo de prueba como resultado, tengo que saber cuándo hablo de prueba como actividad y tengo que saber cuándo hablo de pruebas como averiguación para buscar la verdad. El concepto entre prueba y verdad, hombre, hoy sabemos que lo principal, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, es llegar a una verdad como corroboración. Es decir, una verdad que tenga correspondencia con lo que sucedió en el mundo exterior. Pero también sabemos que no existen verdades absolutas. En el proceso, la verdad es una verdad como probabilidad. Es decir, lo que en el proceso se decide es probablemente sucedió en el mundo exterior. Por eso es una verdad como correspondencia. Y sobre esa verdad como correspondencia debemos de saber algo muy concreto. Para poder corroborar eso debemos de nutrirlo de pruebas relevantes y fiables para que esa verdad que se prueba en el proceso tenga una similitud con lo que sucedió en el mundo exterior. Hoy en día sabemos que existen fines contraepistémicos en el proceso, es decir, hay valores que pueden de entrar en choque con el valor de la verdad. Si lo que buscamos en el proceso es la verdad, pues tenemos que tener cuidado que esa verdad no vaya a lesionar otros valores, como el valor de la dignidad humana, el valor o el derecho a la intimidad. Por eso en el proceso, por más que queramos saber quién es el verdadero culpable del delito, no podemos violar el derecho de intimidad de la persona que está siendo imputada. Es decir, yo no puedo a través de una interceptación de su línea telefónica, sin una autorización legalmente, interceptársela y ya es eso, no, prima primero, antes que el derecho a la verdad, ese derecho a la intimidad. Yo no puedo interceptarle sus correos, yo no puedo torturarlo para extraerle información. Entonces, por eso hoy en día sabemos que hay fines contraepistémicos en el proceso. Y hoy en día sabemos que, que los hechos tienen un carácter constitucional. Es decir, hoy en día a nivel constitucional tenemos que saber que es prioritario que lo que se decía en el proceso esté corroborado a través de las pruebas. Nuestras legislaciones, pues precariamente, como hemos manifestado aquí, pero sí hacen un esfuerzo para tratar de que esos hechos tengan carácter constitucional. Vamos con la otra, ilustrísimo doctor Xavier. Una vez dejando claro estas nociones, tengo que decirles que la tradición racionalista de la prueba, que es la más conveniente para el proceso judicial de nuestras latitudes, tiene unos máximos exponentes. Y como les decía,
era muy importante este insumo que yo vengo a darles solo porque ustedes van a tener unos referentes para estudiar mejor estos temas y poder avanzar en todo lo que tiene que ver con la valoración de los hechos, la valoración fáctica que es tan importante hoy en día. Y estos exponentes, como los pueden ver en esta laminilla, son, por ejemplo, Miquel Tarufo, que es sin duda el máximo exponente del razonamiento probatorio. Miquel Tarufo es que, eh, o sea, por Michel Tarufo es que hoy en día estamos hablando de la importancia de la valoración de los hechos, es decir, de la valoración fáctica. Miquel Tarufo es un innovador, o sea, es alguien que unió inclusive dos tradiciones, la tradición del common law y la tradición del civil law, ¿no? La tradición romana germánica. Miquel Tarufo con su obra La Probana de Fatti, después la prueba, la verdad en el proceso, el vórtice del precedente judicial, ha hecho un trabajo incalculable. Entonces es el máximo exponente de la concesión racionalista. Después sigue Jordi Ferrer, que es mi gran profesor. Jordi Ferrer aquí en Girona lleva más de 20 años estudiando estos temas con un equipo investigativo, con un equipo de doctores que se han dedicado a estudiar estos temas de la concesión racionalista de la prueba. Llevan 20 años en esto aquí en Girona. Entonces vemos que hacen un trabajo arduo. O sea, nosotros necesitamos todos los días seguir insistiendo, seguir estudiando estos temas porque nuestras decisiones van a ser mejor. Y cuando nosotros tomamos buenas decisiones o nuestros jueces y nosotros como litigantes podamos controlar esas decisiones desde el punto de vista fáctico y jurídico de mejor forma, pues nuestras culturas jurídicas mejorarán notablemente. Otra gran exponente de la concesión racionalista de la prueba es Carmen Vázquez. Carmen Vázquez ha hecho un trabajo incalculable desde el punto de vista práctico, porque ella ha desarrollado la concesión racionalista de la prueba en un medio de prueba que es el medio de prueba científico, la pericia. Carmen Vázquez tiene un libro fundamental de prueba pericial y creo que es una de las máximas exponentes en ese medio de prueba. Diego Del Vecchi, un argentino que está aquí en Girona, es notable, notable porque tiene unos trabajos en temas probatorios, se puede decir, fundamental, como es la admisibilidad de las pruebas, tiene un trabajo sobre estándar de prueba y tiene, por ejemplo, un libro sobre interpretación muy bueno también, entonces se lo recomiendo. Xavier con. Una vez dejando claro cuáles son los máximos exponentes de la concesión racionalista, les voy a decir las 4 exigencias que se necesita en un proceso cuando se da la concesión racionalista de la prueba. El primer elemento, la primera exigencia en el campo ya práctico, en el campo procesal, cuando el proceso se instala, cuando el proceso inicia, es que lo primero, que no se haya excluido ninguna prueba para la solución del caso. Es decir, ustedes, señores abogados, cuando vayan a presentar una demanda, lo primero que tienen que hacer es conformar el conjunto de pruebas relevantes y fiables. Es decir, ustedes no pueden ir a través de la persuasión en una serie de teorías, en una demanda, sin un sustento probatorio. Ustedes no pueden dejar ninguna prueba relevante por fuera. Entonces, la primera exigencia de la concesión racionalista de la prueba es que no se haya excluido ninguna prueba para la solución del caso. Esto también aplica para el juzgador. El juzgador al momento de tomar la decisión no puede excluir ninguna prueba relevante y fiable para la solución del caso. La segunda exigencia es que se haya valorado individualmente cada medio probatorio para establecer su fiabilidad y valor probatorio. Lo que les manifestaba cuando hablamos de los elementos característicos de las dos concesiones y manifestábamos que en la concesión persuasiva la motivación era una motivación muy tenue, era una motivación inclusive precaria, porque si el juez se convence, pues necesariamente no va a motivar. En cambio, en la concesión racionalista de la prueba, el juez tenía que motivar. Muy bien, de acuerdo
a la importancia de la valoración individual de la prueba. Entonces vemos que es indudable que la segunda exigencia es que se haya valorado individualmente cada medio probatorio, es decir, que ese medio probatorio tenga las credenciales suficientes para valorarlo. La tercera exigencia es que las inferencias que se hayan o hayan sido formuladas a partir de generalizaciones fundadas en conocimientos científicos empíricos, es decir, aquí cuando estamos hablando que las inferencias hayan sido formuladas a partir de generalizaciones fundadas en conocimientos científicos, quiere decir esto. Si nosotros tenemos pruebas relevantes y fiables en un proceso, esas pruebas van a corroborar una hipótesis, ¿cierto? Pedro mató a Juan. Pero esas pruebas que corroboran la hipótesis de Pedro mató a Juan, en el medio tienen un enlace que se llaman reglas de la experiencia. ¿Qué quiere decir esta exigencia? Siempre que el juzgador va a justificar una decisión, debe de apalancarla con una generalización empírica o una regla de la experiencia que sirva de enlace entre las pruebas y la corroboración de la hipótesis. Entonces, cuando se dice que esas generalizaciones, esas reglas de la experiencia deben ser científicas y empíricas, lo que quiere decir es que el juez no puede utilizar reglas de la experiencia espurias, es decir, de su convencimiento, porque él cree que esa regla de la experiencia sirve de enlace entre las pruebas y la corroboración de la hipótesis. Un caso muy sonado en Perú, que yo lo dije la otra vez que hay una conferencia de los procesalistas, un juez en Perú absolvió a un sindicado del delito de violación porque él infirió de que había una tipicidad del tipo penal de acceso carnal eh, en una víctima de este tipo penal, de esta relación no permitida, porque al proceso se llegó un elemento donde ella vestía una tanga o un panty rojo. Entonces el juez hizo la siguiente inferencia: hombre, como en el proceso está probado que el momento de que sucedió la relación sexual, la víctima tenía un panty rojo, pues eso me ayuda a inferir de que ella quería o consentía la relación. Por lo tanto, se corrobora la hipótesis de inocencia de la defensa del sindicado. Imagínense ustedes una regla de la experiencia de estas, es una regla totalmente espuria. O la otra es, hombre, aquí está probado en el proceso, de acuerdo al testimonio del menor de edad, de que efectivamente sí se dieron los presupuestos del acceso carnal con menor de 14 años, porque los menores no mienten. Es decir, cuando un menor va y testifica en un proceso, la regla de la experiencia dice que como es menor y los menores no mienten, hay que creerle a ese testimonio. Esa es una regla de la experiencia espuria, porque la psicología, el testimonio nos ha dicho que la percepción de la memoria es frágil, y más si es todavía un menor. Otra regla de la experiencia espuria que se utiliza como enlace para corroborar hipótesis es si el portador de sustancias alucinógenas es capturado por la policía, y cuando efectivamente es capturado portaba más de la dosis personal, en el caso de Colombia, que es 1 gramo de coca y le cogen 5 gramos, pues se presume que esa persona tenía esos gramos de más para la comercialización. Entonces, ¿qué dice nuestra honorable Corte Suprema de Justicia? Le dice, esa generalización que hace usted, señor fiscal, y que efectivamente se asientan los informes de policía de captura, es una regla de la experiencia espuria. Usted no puede presumir que por el solo hecho de la persona tener 4 gramos de más de la dosis personal, pues efectivamente iba a comercializar. Eso es una regla de la experiencia espuria. Entonces, por eso es tan importante esta exigencia en cuanto a que las inferencias, es decir, todo el razonamiento inferencial sea efectivamente enlazado con reglas de la experiencia de carácter científico, no espuria.
El cuarto elemento, la cuarta exigencia en temas procesales de la concesión racionalista es que como producto de la valoración en conjunto resulta que la hipótesis judicial está confirmada por los medios de prueba y no ha sido objeto de refutación. Es decir, la concesión racionalista de la prueba nos dice, doctores y doctoras, que siempre se debe tener en cuenta todas las hipótesis en el proceso e ir depurando esas hipótesis, cuáles tienen mayor solidez de acuerdo a las inferencias que vamos haciendo, ¿cierto? El concatenamiento inferencial, que esto lo habla muy bien un doctrinante seccional de la Escuela de Alicante, que es el doctor Daniel González Lagier. Daniel González Lagier tiene un librito que se llama La Quaestio Facti. La Quaestio Facti enseña todo el concepto de hechos y enseña qué es el concatenamiento inferencial, cuál es la estructura de ese concatenamiento al traer de la filosofía de la argumentación, lo trae a la filosofía jurídica, y es así que se crea todo el concepto de extracto argumentativo en el campo jurídico. Este concepto de extracto argumentativo lo hizo un filósofo de 1958 que se llama Stephen Toulmin. Stephen Toulmin, un filósofo argumentativo, y creó cómo es la estructura del argumento. Entonces, la estructura del argumento se utiliza mucho en el campo del razonamiento probatorio, es decir, la pretensión, los indicios, las pruebas, la corroboración de la hipótesis y los enlaces. Los enlaces son las reglas de la experiencia, y esas reglas de la experiencia a su vez son garantías o enlaces, y esas garantías tienen unos respaldos que muchas veces son de carácter normativo. Pero eso es un tema que hay que estudiarlo muy bien, un tema que hay que dedicarse mucho tiempo. Por eso les doy el insumo para que por favor busquen a Daniel González Lagier. Toda documentación que necesiten, doctores, por el medio del doctor Xavier Cuadros, ustedes la solicitan, se les hace llegar inmediatamente. Se les hace llegar todo el libro de Quaestio Facti de manera digital. También el doctor González Lagier tiene un paper sobre estándar de pruebas. Él tiene otros estándares distintos al de Jordi, pero que los trabaja a través de reglas de sana crítica, y es muy importante leerlo. Entonces, como ustedes miraron cuando hacíamos el análisis de la legislación del COGE, por ejemplo, la legislación del COGE en el artículo 164 no es adecuada porque va en contravía de la cuarta exigencia de la concesión racionalista de la prueba. Es decir, el artículo 64 no le exige al juez que por favor tenga en cuenta todas las hipótesis judiciales y que vaya confirmando cada hipótesis y también las que refutaron, sino que simplemente le dice que tenga en cuenta simplemente las pruebas que le corroboran su decisión. Entonces aquí, este artículo 164 va en contravía de la exigencia cuarta de la concesión racionalista de la prueba. Quinto, que la evidencia sea suficiente en el sentido que logre superar el estándar de prueba que rija al respectivo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que necesariamente nuestras legislaciones tienen que tener estándares de prueba. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando estoy, o cuando la evidencia o cuando las pruebas me dicen que estoy en el estándar de suficiencia? Pues eso lo tiene que decir nuestros ordenamientos. Si ustedes ven el ordenamiento penal, pues como vimos, el estatuto orgánico penal nos trae el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Pero ¿qué es más allá de toda duda razonable? ¿Ah? ¿Qué es eso? Y entonces el legislador dice, más allá de toda duda razonable es eso, más allá de toda duda. Entonces es un estándar que no sabemos cómo podemos llegar a ese estándar de suficiencia. Y en materia civil, esto es peor todavía. No tenemos ningún referente. O sea, el juez civil no sabe cuándo está en el estándar de suficiencia. Es decir, cuando tenemos legislaciones que no tienen estándares de prueba para saber cuándo el juzgador está en la suficiencia probatoria, pues se cometen muchos
problemas desde el punto de vista del debido proceso. Es decir, por ejemplo, se viola la carga objetiva de la prueba, porque si la carga objetiva de la prueba me dice a mí que quién pierde en el proceso si no lleva a prueba, ¿cómo sé yo cómo voy a perder si no sé cuál es el estándar de suficiencia? Entonces hay un problema serio en nuestras legislaciones y a mí me parece que la propuesta del doctor Jordi Ferrer, del maestro Ferrer, es una propuesta muy plausible porque si nosotros tenemos estándares de prueba, pues podemos saber cuándo estamos en un nivel de suficiencia. Doctor Xavier, podemos seguir en la... Bueno, voy a terminar con esta, porque usted me podría decir, doctor, ¿cuánto llevamos, doctor Xavier? Sí, doctor, estamos casi llegando a los 40 minutos. Pero si Perfecto. unos minutos más, no se preocupe. Bueno, las exigencias de la concesión racionalista de la prueba, que fueron 4 que vimos anteriormente, traen algo muy importante. O sea, en esas exigencias podemos ver cómo se ve claramente o cómo se extrae claramente los momentos de la actividad probatoria. Estos momentos de la actividad probatoria yo creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho el maestro Jordi Ferrer, porque Jordi Ferrer al traer los momentos de la actividad probatoria al campo de la valoración fáctica, pues metodológicamente nos da una guía notable y para el abogado litigante, para el fiscal, para el juez, porque si yo tengo claro cuáles son los momentos de la actividad probatoria, pues tengo claro qué es lo que debo hacer desde el punto de vista probatorio en un proceso, sea civil, sea penal, sea laboral o sea administrativo. Y esos elementos se pueden ver muy claramente en su libro Concesión Racional de la Prueba. Por lo tanto, los invito a leer ese libro. Ese libro es fascinante. Si ustedes quieren empezar a estudiar de manera seria estos temas de razonamiento probatorio, primero deben de leer a Miquel Tarujo, después leer a Jordi Ferrer con ese libro que es La valoración racional de la prueba. Y entonces vemos que el primer momento de la actividad probatoria es la conformación del conjunto de elementos de juicio sobre la cuya base se adoptará la decisión. Quiero decir algo muy importante aquí. Cuando se dice que el primer momento de la actividad probatoria es el conjunto de pruebas relevantes y fiables para una mejor decisión del juzgador de los hechos, quiere decir esto que el proceso judicial, sea penal, sea laboral, sea civil, es una empresa de conocimiento. Como es una empresa de conocimiento, pues necesariamente nosotros tenemos que llevar esos insumos a ese proceso. Y los insumos no son otra cosa que es lo que le va a dar conocimiento al juez, no persuasión, conocimiento para corroborar la hipótesis que nosotros le llevamos. Nosotros le vamos a llevar una preposición es por favor condene a B por culpa extracontractual. Entonces, nosotros tenemos que ir con un conjunto de pruebas relevantes y fiables. O sea, el proceso es un motor epistémico. Entonces, tenemos que quitarse ese chip de la persuasión y saber que cuando yo llevo al proceso elementos, pruebas relevantes, fiables, útiles, para que ese juez que va a tomar la decisión la tome de mejor forma, pues lógicamente, pues que el proceso va a tener un mejor desarrollo. Es decir, el proceso va a llegar a una verdad como corroboración. Entonces, el primer elemento de la actividad probatoria es fundamental. Para mí es el más importante. Si yo tengo como abogado litigante conocimiento que el proceso es una empresa de conocimiento, pues lógicamente, antes de aceptar llevar cualquier caso, lo primero que tengo que decirle al cliente, ¿qué pruebas tiene usted? Empezar a hacer la respectiva depuración, ¿cierto? Del material probatorio
enumerar las pruebas relevantes, las pruebas fiables, las pruebas útiles, y ahora decir, hombre, ya tengo cómo probar mi proposición. Hombre, en materia penal, si yo del conjunto de pruebas relevantes y fiables sé qué delito voy a imputar, ya es tan importante la conformación del conjunto de pruebas relevantes y fiables que me determina la imputación. Si yo no tengo las pruebas relevantes y fiables, pues lógicamente voy a cometer un grave error, porque muchas veces imputo mal. Entonces viene el problema de atipicidad, viene el problema de que no hay concurso material, sino concurso ideal de tipos penales. Viene el problema es que en vez de culpa extracontractual perdón, responsabilidad civil extracontractual, era responsabilidad civil contractual, como ocurre en muchos casos donde ocurren accidentes. Y por ejemplo, la víctima del accidente iba en el bus de una empresa de estas transportadoras, y entonces el abogado no averigua bien de que la persona lesionada en ese accidente de tránsito tenía un contrato de transporte, y muchas veces se van por la pretensión de responsabilidad extracontractual, sabiendo que aquí estamos en presencia de una responsabilidad contractual. Entonces, mire cómo es importante este primer momento de la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque sabemos que desde la concepción racionalista de la prueba, el juez en su sentencia va a verificar es que si hay corroboración. Lo segundo es, o el segundo momento de la actividad probatoria, es la valoración de esos elementos. Hombre, cuando yo introduzco a esa empresa de conocimiento, que es el proceso, pruebas relevantes y viables, para valorarlas, yo como decisor, lo primero que tengo que verificar es si esas pruebas tienen credenciales. Esas credenciales de esas pruebas o esos atributos de esas pruebas tienen la siguiente división. Al proceso solo se llevan pruebas tangibles y pruebas testimoniales. Las tangibles son las que yo pueda palpar, ¿cierto? Como son las grabaciones, como es una prueba a nivel de pericia, ¿cierto? Extraer información de un celular, extraer información de un computador. Todas estas pruebas que son tangibles deben de tener unas credenciales antes de yo pasar el segundo momento para valorarlas. Es decir, que sean auténticas, es decir, que cuando yo extraje la información de un celular, lo haga técnicamente, porque o si no, pues esa prueba va a tener un problema de fiabilidad. Cuando yo extraiga la información, bien sea de una fuente informática, la debo de hacer de manera técnica. Cuando yo aporte un documento, debo aportar un documento que efectivamente tenga las características y las credenciales de autenticidad. Entonces, las pruebas tangibles tienen unas credenciales que debemos de tener en cuenta. Credencial de autenticidad, credencial de accesibilidad, ¿cierto? Y credencial de fiabilidad. Esas tres características las tiene que tener en la prueba para poder valorarla. Si ese elemento de prueba no tiene esas características, no puedo valorarla. Entonces, ¿qué pasa? La prueba testifical también tiene esos atributos. Hombre, primero que ese dicho del testigo se pueda corroborar con otros elementos. Que el testigo tenga capacidad sensorial. Es decir, que al momento del testigo mirar los hechos, hombre, no estaba bajo sustancias alucinógenas, no estaba de pronto bajo sustancias del alcohol, que no tenga problemas de visión. Si era de noche, porque hay de noche muchas veces esa capacidad visual, sensorial a través de la vista se ve afectada. Hay unos colores que no se ven de noche, otros sí. Por ejemplo, tenemos el tema de la raza, ¿cierto? Hay razas que por ejemplo, para unas personas todas son iguales. Por ejemplo, la raza negra, la persona que es blanca ve a todos los que somos de color o afrodescendientes, los ve el mismo, su cara les parece iguales. Entonces, claro, estos detalles, estos atributos de estas pruebas deben de
de tenerse muy claros para ahora sí valorarlo. Y la valoración no es otra cosa que hacer inferencias, ¿cierto? Cuando yo valoro, estoy haciendo concatenamientos inferenciales que ya lo mencioné. Y ya les dije que para poder ahondar en estos temas, necesariamente tienen que estudiar a Daniel González Lagier y a Stephen Toulmin, que es un filósofo. Si nosotros aprendemos a valorar la prueba a través de las inferencias, es decir, del extracto argumentativo, podemos tener inferencias sólidas, no inferencias débiles. Entonces, si esas inferencias tienen buenos enlaces, buenas reglas de la experiencia, tienen respaldos a nivel jurisprudencial, ¿cierto? Podemos corroborar mejor la hipótesis. Entonces, una vez hacemos la valoración de los elementos relevantes y fiables, pasamos a la toma de la decisión. Y cuando hablamos de la toma de la decisión, estamos hablando del estándar de suficiencia. Eso es un tema que no se va a tocar aquí en esta charla porque esta charla solamente se va a centrar en el primer momento y en el segundo momento. El estándar de prueba es todo lo que ustedes van a leer de acuerdo al libro que hoy se está rifando aquí, mi querido Xavier. Entonces, una vez tengan el libro, pueden poder sumergirse con el tercer momento de la actividad probatoria, que es el estándar de prueba. Entonces, en esa magnífica obra del maestro Jordi Ferrer, él hace un análisis de por qué se debe adoptar un estándar de prueba en nuestras legislaciones. Entonces, cuando se termine esta conferencia, pues el doctor Xavier va a rifar pruebas sin convicción. Podemos seguir, doctor. Yo pienso que una vez dejando precisados los tres momentos de la actividad probatoria, pienso que podemos dejar ahí por cuestiones de tiempo, doctor Xavier, porque ahora lo que sigue es colocarle el acento a la valoración individual de la prueba y hacer o recalcar sobre la importancia que tiene esa conformación. Entonces pienso que por motivos de tiempo dejamos aquí y miremos las preguntas del público, porque usted sabe que nuestros países son futboleros y hoy esa contienda va a estar bastante buena. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por su intervención, excelente, como siempre, escucharlo a usted sobre este importante tema de la concepción racionalista y persuasiva de la prueba. Solamente quiero acotar algo antes de proceder con las preguntas. Yo hace unos días atrás fui invitado a una mesa de diálogo para discutir las reformas del Código Orgánico General de Procesos. Y cuando yo intervine, pues, muy aparte de unos aspectos procesales, yo propuse la idea de que debemos, como país, empezar a implementar la concepción racionalista de la prueba, sobre todo porque nuestra legislación mezcla las dos cosas, tal como usted lo indicó. Inclusive propuso otros temas, como por ejemplo, eliminar la carga, el término de carga de la prueba, al menos en su dimensión subjetiva, como lo sostiene el doctor Jordi Nieva. Y bueno, pues, habiendo hecho esta propuesta, hasta les aconsejé a los legisladores que necesitamos ayuda de maestros como Jordi Ferrer, Jordi Nieva, Carmen Vázquez, para que nos dé una mano de cómo legislar, porque para legislar este tipo de concepciones también requiere de mucha técnica. Pero bueno, lamentablemente en esa mesa más se discutieron de cuestiones prácticas, como por ejemplo la citación, que por qué se demora la citación. Bueno, realmente son cuestiones que en mi interior decía, eso no lo va a cambiar el código, eso ya es un tema ya realmente de cultura, ¿no? Pero en todo caso dejé puesta el tema ahí y bueno, pues veamos si es que, como decimos aquí en Ecuador, nos van a parar bola o simplemente quedó ahí. Bueno. Vamos a proceder. Yo quisiera, ¿cómo te dijera? Decirte algo frente a lo que está manifestando. Hoy el maestro Jordi hablaba de eso, hablaba de que
esto es como un reloj, ¿no? El reloj está compuesto de una serie de manecillas y una serie de componentes que solo funcionan si todos están en su posición correcta para que el reloj funcione. Esa maquinaria tan sofisticada que es como un reloj suizo, o sea, necesita una técnica precisa. Entonces él decía, mire, a pesar de que se puedan implementar estándares de prueba en nuestras legislaciones, pues faltan otros detalles, ¿no? Capacitación a nuestros jueces, capacitación a nuestros fiscales, capacitación a nosotros, los abogados litigantes. En los diseños normativos deben de procurar que en ellos se puedan eh, entrar elementos relevantes a nivel epistémico para poder que se llegue a ese estándar de prueba. Porque hay que tener una cosa muy clara, mi querido Xavier. El estándar de prueba distribuye el riesgo del error, ¿cierto? Como también lo distribuye la carga de la prueba, inclusive la carga de la prueba objetiva o las presunciones. Pero el estándar de prueba no merma el error. Lo único que merma el error es que el proceso se ingrese pruebas relevantes y fiables, es decir, que sea un proceso epistémicamente muy bueno para que la decisión que se toma efectivamente esté corroborada y se evite el error. Pero a su vez, también necesitamos procedimientos que no nos lleven a errores, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como vimos, un artículo que a mí me dice que solo debo pronunciarme sobre la prueba que yo utilizo para fundar la decisión, pues me está diciendo, utilice nada más una sola prueba, pero fundamentelo con ella. Entonces, vemos que el diseño normativo de nuestros procesos también incide en los errores. Entonces, todo es como un conjunto para poder tener unas buenas decisiones justas en nuestros ordenamientos. Sí, es verdad, doctor. Muchas gracias por su apreciación. Le voy a plantear esta pregunta que me están realizando. ¿Cómo puedo saber si tengo en cuenta todas las hipótesis? ¿Existe en otras legislaciones alguna propuesta objetiva para superar el estándar de más allá de toda duda razonable? En el libro de pruebas sin convicción están las propuestas de Jordi sobre el estándar. Entonces, por eso ese libro es fundamental que lo lean. Mire, la mayoría de legislaciones adopta el estándar de prueba de más allá de toda duda razonable. Ese estándar tan vago. Yo no he visto una legislación. El Perú a través de una jurisprudencia de la Corte Suprema, más o menos trae unas pequeñas indicaciones de cuándo se llega al nivel de suficiencia para adoptar la decisión. Pero nuestras legislaciones en materia penal, pues, copiaron el estándar de más allá de toda duda razonable y no hay una legislación actualmente que uno puede decir, mire, tiene un estándar que efectivamente es intercontrolable subjetivamente. La mayoría de nuestras legislaciones tiene ese estándar vago que es impreciso, que cuando el juez toma la decisión no sabe si está más allá de toda duda razonable o qué es lo que está decidiendo. Listo, doctor. También me preguntan si la prueba de oficio es una manifestación de la concepción racionalista de la prueba o de la concepción persuasiva. Mira, ese es un tema y una pregunta demasiadamente interesante. Nuestra legislación en Colombia, la prueba de oficio es un derecho prácticamente de la prueba y está elevado a rango constitucional. El principio de adquisición probatoria es que nos dice quién pierde en el proceso si no se aporta prueba, que es la carga objetiva de la prueba. O sea, cuando aparece el principio de adquisición probatoria, desaparece la carga subjetiva, por ser la carga subjetiva un rezago de la tarifa legal de pruebas, así como lo menciona Jordi Nieva y lo menciona el maestro. Entonces, el principio de adquisición le da también ese apoyo al juez para que el juez efectivamente pueda dictar pruebas de oficio para saber quién tiene o quién pierde en el proceso, ¿cierto? O sea, la prueba de oficio cuando se practica
no sabemos a quién de las partes va a favorecer. Antes, la prueba de oficio lo que hace es respaldar la concesión racionalista como sustento a que lo que se dicta en el proceso esté corroborado como verdad, como correspondencia. Entonces, la prueba de oficio, claro que pertenece a la concesión racionalista, la prueba no pertenece a la concesión persuasiva. ¿Por qué? Porque cuando el juez dicta la prueba de oficio, lo que busca en el proceso es llegar a una verdad como correspondencia, porque muchas veces cuando yo decreto la prueba de oficio, no sé a cuál de las partes va a favorecer. ¿Ya? Pero una discusión que sí tengo que decirlo, y yo más o menos pienso para dónde va la persona o el doctor que preguntó, ¿qué pasa cuando yo decreto pruebas de oficio? ¿Será que quedo contaminado? ¿Será que quedo sesgado? Y si quedo sesgado, ¿será que ese sesgo me hará a mí decidir de acuerdo a lo que yo me convenza? Entonces, esa es una discusión que se tiene actualmente si la prueba de oficio puede sesgar al juzgador que efectivamente la decreta. Entonces, viene otro tema muy interesante. Si la prueba de oficio puede generar unos sesgos de confirmación al juez que la dicta, entonces, ¿por qué no buscamos la manera de bifurcar el tribunal? Es decir, en materia penal existe un juez que es el que admite las pruebas, ¿cierto? Y un juez que toma la decisión en su país y en Ecuador. En mi país no es así. Pero entonces, ¿por qué no pensamos también en el campo penal? Que sea un juez que se encargue del proceso de admisibilidad de la prueba y de decir, hombre, venga, estas pruebas que están aquí son las que vamos a practicar en la audiencia de juzgamiento, pero el juez que efectivamente va a tomar la decisión es distinto al que admitió y al que decretó pruebas de oficio. Entonces, el juez que efectivamente en la audiencia de juzgamiento va a practicar las pruebas y las va a valorar, pues no tiene ese problema de sesgos y los evitamos de decir de pronto que cuando se decretan pruebas de oficio estamos en presencia de una concesión persuasiva. Listo, doctor. Otra pregunta es de Ronaldo Sarmiento. ¿Cómo afectan las excepciones a la regla de exclusión probatoria a la concepción racional de la prueba? Bueno, un saludo para mi amigo Rolando, él es de Colombia. Es un compañero, un colega muy inquieto en estos temas de la exclusión rules. Él es un estudioso de Miranda Estrampes. Hombre, las excepciones hoy en día, según Miranda Estrampe, que efectivamente falleció, era un profesor de nuestro máster aquí, llegó a la siguiente conclusión. El sistema norteamericano es que a través de la doctrina jurisprudencial inserta, a través inclusive del caso Miranda, toda la doctrina de la exclusión rule, ¿cierto? Entonces, cuando el sistema norteamericano introduce la exclusión de la prueba ilícita, le introduce como una violación a un derecho fundamental. Después del caso Miranda, mucha gente empezó a decir, hombre, pero ¿cómo así que la exclusión de la prueba? ¿Cómo vamos a proteger a los delincuentes? Y entonces se empezaron a crear excepciones a la exclusión de la prueba ilícita o la teoría del árbol del fruto envenenado. Y entonces se crearon una serie de excepciones. ¿Qué pasa con esa serie, con esas excepciones? Eso lo que en sí vulnera son valores o derechos fundamentales, pero en sí también afecta la concesión racional de la prueba, porque cuando en el proceso se lleva pruebas que efectivamente son contraepistémicas, a pesar de que lo que se busca es la verdad, hombre, también la decisión no creo que sea del todo justa. ¿Por qué? Porque si nosotros abogamos por un proceso donde prácticamente no existe la exclusión, porque al paso que va nuestros tribunales, tanto en España, tanto en Norteamérica, y que nosotros copiamos todo lo de Norteamérica y todo lo de España, aquí hay un caso muy sonado que se llama el caso Falciani. El caso Falciani en España, lo recomiendo que lo busquen en Google, donde el Tribunal Supremo, pues efectivamente sigue apalancando cada día más las exclusiones,
las limitaciones a la exclusión probatoria. Para mí, sí afecta la concesión racional de la prueba tantas limitaciones a la exclusión. Yo pienso que deberíamos devolver otra vez al sistema tradicional, al sistema de que la prueba, la exclusión de la prueba ilícita no se mira como efecto disuasorio, sino como violación al derecho fundamental, valores fundamentales como la intimidad, la dignidad humana. Esos valores son innegociables. O sea, no hay un baremo para saber cómo vamos a ponderar el valor de la verdad con otros valores en juego en el proceso penal. Y yo estoy de acuerdo en volver al concepto de exclusión ruler, pero inicial, ¿no? Y yo, otra cosa, por ejemplo, hay autores como Jordi Nievas que dicen, hombre, mire, o sea, el efecto disuasorio en el fondo no sirve para nada. O sea, no, las limitaciones a la exclusión y todas esas excepciones, al último, no mandan el mensaje que se debería mandar. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que en el fondo el concepto tan desahuciado de la exclusión ruler afecta a la concesión racionalista de la prueba. Bien, doctor, muchas gracias. Hasta aquí vamos con las preguntas porque ya se nos está un poquito acabando el tiempo y tenemos que hacer el famoso sorteo. Una disculpa para las otras preguntas que no se pueden resolver, pero en todo caso, los invito a seguir al doctor Johnny Batalla en su cuenta de Twitter, que eres muy activo en redes sociales, y obviamente pues podemos hacerle ahí las preguntas bueno, pues que se nos ocurran ahí en el tema. Bueno, pues doctor, muchas gracias por su ponencia, realmente excelente. Es un honor para mí y para los que conformamos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenerlo a usted en el día de hoy y contribuir en la academia. Simplemente le voy a pedir que por favor presencie el sorteo y ahí ya No, podrá yo ver el... fascinado, querido Xavier. No se olviden, hay muchísimos temas. Este es un tema, nosotros simplemente somos unos simples, mínimamente estudiosos de concesión racionalista de la prueba. Por ejemplo, tenemos temas como la prueba pericial, que hay que abordarlo en nuestro sistema. Hay que seguir estudiando el concepto de psicología del testimonio. Y, y estamos aquí prestos para cuando nos llamen, querido Xavier. Y muchas gracias a la Universidad Católica de Guayaquil. Listo, doctor. Bien, doctor Ricky Benavides, vamos con el sorteo. Claro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Aquí hay la prueba de que el libro existe, que va a ser sorteado. Paul, ¿nos vas a ayudar con Sí, el abogado sí, Paul por de supuesto. Reneo? Ya, Okay. a ver, estamos 74 personas conectadas. En función de eso voy a hacerle el sorteo. Ya dame un segundo para seguir poniendo y haciendo el sorteo. A ver quién sale. Ok, salió la persona número 4. Igual voy a juntar la prueba que salió la persona número 4. Sale la persona número 4. Ahí está, con las debilidades. Veamos cuál es la persona número 4. ¿Qué tipo de prueba es? Sí. A ver. El señor Andrés Solórzano. ¿Está conectado el señor Andrés Solórzano? Señor Andrés Solórzano. Sí, ahí está. Sí. Sí, ahí no puede comunicarse, no puede... En este momento le estoy permitiendo que sea panelista, sí, ahorita creo que puede hablar. Ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Felicitaciones, doctor. Felicitaciones, usted ha sido acreedor al libro Pruebas sin convicción del maestro Jordi Ferrer Beltrán. Por correo vamos a mandar las indicaciones para que usted pueda acceder al libro. ¿Le parece bien? Millón gracias. Agradezco a todos, al doctor Johnny Batalla y a usted, caballero. Hombre, muchas gracias, mil gracias. Bien, solamente para terminar, el doctor Johnny Batalla, pues con su autorización voy a enviar el material a los correos y también la revista digital que mencionó hace unos instantes de la Question Facti, creo que usted mencionó, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, y a través suyo, doctor Xavier, o por medio de mi Twitter, lo que necesiten, la idea de esto es tratar de decirle, mire, estos autores son
los que se dedican al estudio de la concepción racionalista de la prueba. De estos autores ustedes pueden tener fuente directa de información, y entonces esto es lo que hacemos cuando, por ejemplo, el doctor Xavier programa esto, simplemente uno ser un instrumento para que ustedes tengan unos canales directos con la fuente principal del conocimiento. Así es. Bueno, simplemente para terminar, la próxima semana, el 21 de octubre a las 17 horas, tendremos la ponencia del doctor Javier Aguirre, docente de esta universidad, que va a hablar sobre la prueba científica. Y asimismo, pues vamos a sortear otro libro que será sorpresa, que lo vamos a distribuir en redes sociales. Muy bien, doctor Johnny Batalla, muy agradecidos por su ponencia, y bueno, pues que gane la mejor selección. Colombia. No se preocupen que ya mismo hemos cumplido con el tiempo, vamos a poder ver tranquilos el partido, así que mucho éxito para la selección de Colombia y obviamente también para la selección de Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias. doctor.